Bueno, empecemos entonces con esto. Revisaron el documento que estaba ahí para lo del trabajo final. Acuérdense que no tenemos un tercer parcial, sino que vamos a hacer una entrega de un trabajo donde vamos a analizar un proyecto real. Cualquier proyecto, no tiene que ser una cosa grande, puede ser algo personal, algo de un amigo, algo familiar. La idea es que se enfrenten a un análisis de un proyecto y que vean lo complicado que puede llegar a ser buscar la data. Eso es lo complicado. Y que tú empieces a hacer una proyección y tú decir, bueno, voy a hacer este negocio, sí, pero ese negocio, en realidad, ¿qué nivel de ventas puede llegar a tener? ¿Qué precios le puedo poner a la mercancía? Y en el mercado en el que me voy a mover, de verdad, ¿qué porcentaje de ese mercado yo puedo tener participación? En fin, yo por eso les comentaba también en la primera clase que en esa primera parte los estudiantes de mercadeo llevan ventaja, ¿no? Porque ellos, de hecho, en otras materias ya han hecho ese tipo de ejercicio y hay una materia incluso que se llama, creo que, productos, y entonces en productos ellos ven todo el proceso de lo que es la creación del producto y más o menos cómo analizar el mercado. Y eso los ayuda mucho a determinar las bases de la proyección. Pero bueno, aparte de eso, y aparte de los puntos que están detallados en el documento, recuerden que ahí eso lo van a tener que tener ustedes al lado como un checklist. ¿Para qué? Porque de la misma manera yo lo voy a calificar. Yo voy a ver, bueno, yo les pedí que hicieran una proyección de esto, les pedí que hicieran un informe de Word, les pedí que hicieran tal cosa, y yo voy a ir verificando que todos esos puntos se incluyan en la entrega final que ustedes van a hacer. Van a entregar dos archivos, un archivo en Word donde hacen un informe, y de hecho les colgué en el Word virtual una entrega de un estudiante del semestre pasado como para que se guíen más o menos que tiene que llevar el informe. Y les compartí también estas láminas de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de los flujos de caja. Y les compartí algo que también van a necesitar y que es el tema del cálculo en Excel de lo que son las tablas de amortización. ¿Ustedes recuerdan de las tablas de amortización? Bueno, entonces ahí les compartí un video donde yo les explico paso a paso en Excel cómo se monta la tabla de amortización y el Excel de ese video, como para que tengan eso allí, porque eso también lo vamos a necesitar y eso está amarrado a esto que les voy a explicar ahora. Entonces, fíjense, ¿qué vimos nosotros? En términos de lo que son flujos de caja, y lo que quiero que entiendan y que quede claro es qué diferencia existe entre el flujo de caja del proyecto, que es el flujo de caja que nosotros hemos visto hasta ahora y con el que hemos trabajado. Pero existe también el flujo de caja de la deuda, porque puede ser que para yo ejecutar un proyecto yo voy a necesitar o voy a requerir financiamiento, es decir, me tengo que endeudar para poder completar el dinero que necesito para la inversión inicial. Y eso tiene un impacto sobre lo que se conoce como el flujo de caja del inversionista. Entonces, bien, lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora es esto. Flujo de caja del proyecto. Tenemos, en este ejemplo, una inversión inicial negativa, como siempre, de 1000. Vamos a suponer que tenemos 6 flujos de 100, con lo cual nosotros podemos calcular, obviamente, un BPN, una TIR. Y, buenas noches. Esto es lo que nosotros conocemos como los flujos de caja del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo el BPN y la TIR de esos flujos, yo estoy evaluando las bondades del proyecto. Independientemente de que si ese proyecto o los fondos con que se va, digamos, a financiar el proyecto, vienen de deuda, vienen de capital o de cualquier otra fuente. De hecho, las distintas fuentes nosotros las tomamos en el momento que nosotros calculamos el WACC. Recuerden que el WACC es una fórmula, nosotros trabajamos eso para la última entrega también, yéndonos incluso al cálculo del K sub E o el costo del capital propio y haciendo un promedio ponderado. Con ese WACC yo descuento los flujos de caja del proyecto y puedo determinar su EPN, su TIR, y en base a esos métodos entonces determinar si ese proyecto es viable o no desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿qué pasa si yo como inversionista estoy pensando,
colocar dinero en un proyecto como este. Pero ¿qué pasa? Que tengo que tener una inversión inicial de 1.000. Vamos a suponer que yo no tengo los 1.000. Solo tengo 70. Es decir, que yo tendría que buscar los 30 restantes en un financiamiento, en un préstamo. Entonces ahí es donde entra los flujos de caja de la deuda. Si yo me endeudo, si yo le pido prestado al banco los 300 que a mí como inversionista me faltan, seguramente en un primer momento, por eso tengo una flecha aquí en el primer momento hacia arriba, yo voy a recibir los 300 que me los presta el banco, pero ¿qué pasa? Que yo voy a tener que pagarle al banco unas cuotas todos los años para poder amortizar o para poder pagarle ese préstamo que me hizo. ¿Sí? De hecho, todo ese cálculo de lo que es las cuotas de ese préstamo se hacen en base al K sub D. ¿Recuerdan el K sub D? Es la tasa de la deuda. Es decir, si el banco me va a prestar a mí el dinero, seguramente me va a dar una tasa y esa es la tasa con la cual yo voy a calcular entonces una tablita de amortización como esta que está aquí, donde yo calculo la cuota. Eso está tomado con los valores de aquí. 300 como préstamo, capital inicial, y le coloqué una tasa del 10%. Con el Excel, yo con la función pago puedo determinar cuál es la cuota del préstamo y puedo armar una tablita de amortización como esta. Ahí en el huevo virtual, como les dije, está el material. Hay un ejemplo que yo tomé de una cotización que yo había pedido de unas motos en Honda y paso a paso cómo se monta una tabla de amortización. Pero en fin, ese K sub D entonces se refleja en estos intereses que se van amortizando aquí y una cuota que también, digamos, es la misma, los 68.8, que se paga todos los años. Ahora, independientemente de que la cuota que yo estoy pagando todos los años o todos los meses, que generalmente se trabaja por meses los préstamos, dentro de esa cuota hay una porción de intereses y hay una porción de capital. ¿Sí? Entonces, yo necesito saber, en el momento en que yo voy a montar o incluir estos flujos de deuda dentro del cálculo de mis flujos de efectivo, qué porción corresponde a intereses y qué porción corresponde a una amortización de capital. Si nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, en el primer periodo, efectivamente yo voy a pagar 68,88 de cuota, en lo cual estoy amortizando 30 de intereses, estoy pagando 30 de intereses y amortizando 38 de capital. Bien, si nosotros colocamos los flujos juntos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito 1.000, pero no los tengo. Se lo voy a pedir 30 prestado al banco y en definitiva, ¿cuánto voy a poner yo? La diferencia, 70, ¿verdad? O sea, que yo pudiera ver estos dos flujos en uno solo, yo los puedo unir. Recuerden cuando trabajamos la tasa interna de retorno incremental, que agarramos un flujo y le restábamos los flujos de otro proyecto. Entonces, yo el flujo de caja, por ejemplo, del proyecto, le puedo restar los flujos de caja de la deuda. Uy, ¿qué pasó aquí? Ajá. Digamos que en el WAC, que digamos, yo haría la inversión inicial, ese interés que me da el WAC es lo que yo me gano, por decirlo así. Y el otro interés es el que yo le pago. No, el WAC es el costo del dinero que tú estás utilizando. Entonces, los flujos de caja deben cubrir ese costo y debe quedar un excedente. Eso es lo que es el BPN. El excedente que queda por encima después de cubrir los intereses de la deuda y los intereses del capital. Pero si yo presto ese dinero, ¿cuánto me gano yo? Yo como hago la inversión, ¿cuánto dinero me ganaría yo por hacerlo? Lo que me da el BPN. ¿Cuánto dinero te ganarías tú? Sí, ese es el capital. Ese es el valor que agrega el proyecto a tu inversión. Si yo los coloco juntos, fíjense, los flujos de caja del proyecto, que es el negro, junto con los flujos de caja de la deuda, que son los rojos, yo puedo inclusive netearlos. Aquí, efectivamente, yo voy a tener que hacer una inversión de 1.000, pero me van a prestar 300. ¿Qué pasa? El proyecto me genera 100 cada año, pero yo voy a tener que pagarle 68.8 al banco
para cubrir el préstamo que me hizo. Entonces, si yo al final neteo eso, es decir, a los 100 negativos le resto los 300 positivos y me queda 700 negativos. A los 100 le resto los 68 y me queda 31,2 positivo. ¿Sí lo ven? Así, uno por uno. Esto que me resulta aquí, que está en azul, es lo que llaman el flujo de caja del inversionista. Lo estoy viendo en cabeza del inversionista, es decir, yo soy el que voy a invertir ahí, yo soy el que voy a pedir plata prestada. Entonces es un enfoque distinto a el primero, que es el que nosotros estábamos analizando, que son los flujos de caja del proyecto. Por eso les digo, ese mide las bondades del proyecto. Si el inversionista necesita financiarse, eso es el inversionista. Ah, pero si yo quiero ver esto en cabeza del inversionista, entonces yo sí tengo que colocarme aquí e incluir los flujos de financiamiento si yo voy a pedir dinero prestado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso me cambia, como ven, los montos de los flujos. Ya los flujos no son los mismos con los que veníamos trabajando. Entonces, si yo voy a pedir prestado dinero para ejecutar mi proyecto, yo tengo que considerar esos flujos de la deuda e incorporarlos, ajustar los flujos que ya nosotros trabajamos. ¿Sí? Entonces recuerden, la inversión inicial va a ser igual a ¿qué entonces? La inversión inicial sería igual a la suma de todos los activos que yo tengo que comprar, menos la plata que voy a pedir prestada. Porque en realidad yo no lo estoy colocando todo. La inversión inicial va a ser el dinero que de verdad sale de mi bolsillo como inversionista. Una pregunta, la suma de los flujos que están en azules positivos no debería dar más que 700. Sí, no estoy haciendo una evaluación, no sé si es positivo o negativo el EPN. No sé si da. Exacto. Pero digamos, no eso es lo que estoy hablando ahora. Lo que estoy viendo es el neto entre los dos flujos. Una vez que yo tengo los flujos de caja del inversionista, entonces yo digo, bueno, yo puedo descontar esos flujos de caja y calcular un BPN, ¿verdad? Pero hay que tener otra cosa en consideración. Este flujo azul también tiene una tasa con la cual se va a descontar. ¿Cuál es la tasa del capital social o del aporte del accionista? Eso lo vimos. El CASUP-E. Entonces, los flujos del accionista, si yo voy a calcular el valor presente de los flujos, lo calculo con el CASUP-E. Porque esa es la tasa del capital social, esa es la tasa del rendimiento del accionista de la empresa. Ese es el que se utiliza allí. Entonces, recuerden que nosotros cuando hacemos el cálculo con los betas, ¿recuerdan? Los betas nos llevan a ese CASUP-E. Ese sería el que se utilizaría para descontar esto. Entonces, yo pudiera calcular aquí el valor presente neto de los flujos del inversionista o el valor presente neto para el inversionista. Entonces, ojo con los cambios. Yo vengo desarrollando, la clase que viene vamos a hacerlo. Yo voy a agarrar el de balón de oro, vamos a suponer que nos prestan la mitad de la plata y entonces vamos a ver cómo cambia la historia. Pero lo que hemos desarrollado hasta ahora es igual. Flujos de caja del proyecto, BPN, TIR. Y después que tengo eso, entonces a los flujos de caja del proyecto les resto los montos de la deuda, agarro el CASUP-E, vuelvo y calculo el BPN y entonces voy a obtener un BPN del inversionista. ¿Sí lo ven? Entonces son dos cálculos distintos, pero es sencillamente ajustar lo que ya veníamos haciendo. Eso es. Lo que hay que tener presente entonces es que flujo de caja del proyecto, ese que siempre trabajamos, menos flujo de caja de la deuda, va a ser igual al flujo de caja del inversionista. Eso es, tan sencillo como eso. Pues ahora, en la práctica, cuando nosotros vayamos a montar nuestro estado de resultados, ¿verdad? Ya nosotros lo tenemos montado, digamos. Ya hicimos los flujos de caja del proyecto. Pero ahora tenemos que incluir dentro de los gastos, recuerden que nosotros ponemos gasto de mantenimiento, gasto total, gasto de depreciación, ahí hay que incluir los gastos por intereses. Entonces la utilidad antes de impuesto me da distinta. ¿Sí? ¿De dónde saco los gastos por intereses? De la tabla de amortización. Eso está atrás. Ups.
tenía la tabla de amortización aquí. El gasto de interés es este que está aquí. Entonces, para cada año yo voy a tener un gasto por intereses que lo tengo que meter junto con los gastos en mi estado de resultados y eso va a rebajar. La utilidad me va a dar más pequeña y en consecuencia el flujo de caja también me va a dar más pequeño. Y al final, cuando yo calculo el flujo de caja, recuerden que el flujo de caja es que la utilidad neta más la depreciación, ¿sí? Menos el capital que estoy amortizando, menos la parte de capital que le estoy pagando al banco. Entonces hay un cambio allí en el cálculo del flujo de caja que tengo al final, porque ahora voy a tener el flujo de caja que siempre calculé toda la vida, más un flujo de caja del inversionista. Voy a tener el BPN del proyecto y el BPN del inversionista. ¿Sí? ¿Usted compara los dos BPN o algo así? ¿O eso con qué finalidad tener los dos ahí? Mira, son dos enfoques que te llevan a la misma, deberían llevarte a la misma decisión. Son dos maneras de hacer lo mismo. ¿Qué es lo que te mide lo primero? Lo primero te mide las bondades del proyecto como tal, porque esos son los flujos libres, también los llaman así, el flujo de caja libre. Es el flujo que queda libre para el deudor, para el que presta y para el que invierte. Y aquí lo estamos viendo en cabeza solamente del inversionista. O sea, tú como inversionista, el dinero neto que tú estás colocando. ¿Sí? Ahora, el resultado sí, el resultado debería ser igual. El resultado, si por un lado me da positivo, por el otro lado también, en teoría, debería darme positivo, ¿no? Pero son dos enfoques distintos. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes me pudieran decir, bueno, pero el primer enfoque que nosotros tenemos no considera los flujos de la deuda. ¿En realidad ustedes creen que no estamos considerando la deuda en el primero? ¿Aquí? ¿En el flujo de caja del proyecto? Sí lo estamos considerando. Sí lo estamos considerando aquí. Cuando nosotros calculamos el WACC, dentro de la tasa que utilizamos para descontar los flujos, está metido el costo de la deuda. ¿Sí? En el otro enfoque, en el del inversionista, ya el costo de la deuda se lo estoy rebajando de una vez a los flujos. Entonces, por eso lo descuento al caso es solito, sin la deuda. ¿Sí? Entonces, en el del inversionista, descuento en los flujos la deuda, más cuando calculo el BPN, lo calculo con el costo de K sub E. Aquí no descuento de los flujos la deuda, pero la deuda la meto en la tasa de descuento. Entonces, en ambos casos, digamos que sí, sí estoy considerando la deuda, pero de una manera diferente. Son dos enfoques distintos. Pero cuando se presenta un análisis de proyectos, generalmente se ponen los dos. Se pone el BPN con los flujos de caja libre, así los llaman también, o flujos de caja del proyecto, y los flujos de caja con financiamiento o flujos de caja del inversionista. Y se presentan ambos. Entonces, por eso es que quiero que ustedes tengan la visión clara de esos dos enfoques y cómo se hacen. Déjenme mostrarles a dónde yo puse eso en el WOW virtual. Dentro del WOW virtual yo les compartí entonces ese material. De hecho, estas laminitas que le acabo de mostrar están allí. Fíjense, si se van a la última parte donde está lo de el segundo parcial. Ya las notas, por cierto, las monté en la plataforma, ¿las vieron? Tercer parcial. Aquí, análisis de un proyecto. Entonces aquí está lo primero que encuentran. Trabajo final. Ahí está, como les digo, punto por punto, qué es lo que debe tener. ¿Qué no está aquí? Lo que les acabo de decir. Lo del cálculo del BPN con los flujos de caja del inversionista. Eso no está allí, por eso se los estoy dando aparte y eso sí hay que incluirlo. A menos que, ¿en qué caso me salvo y no tengo que calcular flujo de caja del inversionista?
Exactamente. Yo no estoy pidiendo plata prestada, el dinero lo pongo yo todo. Todo es capital, digamos. O sea, no hace falta financiarse. Entonces, no. ¿Y qué más hay por acá? Flujo de caja del inversionista es esto que les acabo de mostrar. Excel, ejemplo tabla de amortización. Hay un Excel allí con un ejemplo que yo les pongo de una tabla de amortización y aquí está el video de cómo se hace esa historia. Muy bien, hagamos un repaso de lo que vimos en la clase. Si no se acuerdan cómo se hace la tabla de amortización, ahí está. 25 minutos en total de intereses, y obviamente la diferencia es el resto. Ahí está. Paso por paso, cómo se monta eso. Capital final, el capital inicial menos la amortización de capital de este periodo. ¿Qué más? Un informe de un semestre anterior, algún estudiante que me hizo una entrega, entonces pues ahí les compartí ese. Entonces un informe final, no hay un esquema como tal, porque todo depende del tipo de trabajo que ustedes estén analizando. No es lo mismo la información que yo tengo que recopilar para una empresa, por ejemplo, si mi idea es un negocio comercial donde yo voy a adquirir un producto importado y lo voy a vender aquí, a una idea de negocio donde yo voy a fabricar algo. O sea, son dos conceptos totalmente distintos. O ofrecer un servicio también es un concepto distinto. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea, entonces ahí está la descripción que se hace, porque en primer lugar es describir cuál es esa idea de negocio, de dónde salió la idea de negocio, cuál es ese proyecto que ustedes van a evaluar y de dónde sacan las cifras que están colocando en la evaluación del modelo. Entonces, bueno, ahí más o menos como para que se guíen, ¿no? No, eso es un trabajito. Usted sin nada. Mire, sacó 5, así que les estoy dando uno bueno. Sí, no es nada extenso, no me van a hacer una Biblia porque no va a leer eso. ¿No? O sea, pero tampoco me van a entregar una hojita y, ay, ese es mi trabajo, entonces bueno. O sea, ni calvo ni con 2 pelucas, como dicen por ahí. El tema de los escenarios hay que incluirlos, ahí está el video de cómo se hacen los escenarios, ya eso me imagino que la calculadora salarial, les estoy incluyendo eso porque siempre en los proyectos tienen empleados. Entonces el cálculo de un empleado no es nada más lo que va a ganar mensual, sino que hay que incluir una cantidad ahí de cosas que hay que pagarle por ley, entonces hay una calculadora que hace eso. Proyecciones de inflación, como más o menos tener una idea de cuál va a ser la inflación que se va a tener, porque si yo quiero proyectar, recuerden que hay que tener una inflación, eso yo lo descargué de la plataforma Reuters, entonces más o menos son valores 3.2, 3%, más o menos por ahí anda el tema de la inflación, si yo quiero proyectar. Entonces, bueno, señores, la dinámica aquí es, ustedes van adelantando su trabajo, traen lo que han adelantado y yo lo voy revisando con ustedes. ¿Ok? O sea, la idea es que vayamos montando eso y que al final pues ya eso esté prácticamente revisado. Vamos a ir trabajando también lo del tema de Market Watch. Vamos a ir viendo qué cositas, cómo van el tema de los portafolios. Si tienen dudas y tal, eso también lo vamos a ir revisando en la clase. Y ya nosotros hicimos un quiz de inglés, ¿verdad? Pues habrá que hacer otro por allí. Porque claro, una lectura ahí de unas 20 paginitas. Porque se oyen bien gringos de aquí. Y ya, y pues con eso va a tener una presentación como les adelanté al final. Al final ustedes van a tener que hacer unas 3, 4 laminitas y nos van a presentar al resto del grupo qué es su proyecto, cuál es la idea de su negocio, qué conclusión llegaron después de haber hecho el análisis financiero. El análisis del resultado puede ser negativo, es decir, mi VPN me dio negativo, yo tenía una idea de negocio y sencillamente me estoy dando cuenta que eso, pues, desde el punto de vista financiero no camina y eso es perfectamente válido. Puede ser que nos visite gente de la facultad, también les dije. Hay un proyecto que ellos tienen donde, bueno, los estudiantes están haciendo presentaciones y entonces se enfrentan a que pues, tengan que exponerse a un público distinto al que están habituados en la clase. Entonces, y se hace una evaluación de lo que están haciendo desde otro punto de vista también, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con eso
tenemos suficiente para cerrar el curso y para las semanas que nos quedan. Entonces, bueno, vayan trabajándole a eso. Y pues la semana que viene nos vemos. Aunque no lo dejen para el final. Porque se lo dejan para el final, están corriendo Menos fecha de entrega. la semana del último parcial. En esa semana ustedes me entregan a mí. O sea, su parcial va a ser la entrega del trabajo. Tenemos que exponerlo en grupo o algo así. Sí. De hecho, el trabajo es en grupo. 3 personas. Pueden ser 2, sí. Profe, pero Si tú lo quieres hacer tú, lo que tenemos que exponer. a nosotros aquí. Porque es que el proyecto que tiene la facultad, yo no sé si lo vieron el semestre pasado, pero ellos se van aquí a la plaza y montan unos cartones, unas cosas ahí, y el que vaya pasando le exponen y le explican de un proyecto. Y entonces, no sé, eso no, yo le dije, no, yo los invito al punto de bolsa si quieren ver la presentación de mis estudiantes y ellos lo hacen allí y ustedes están presentes y ya. Yo he visto que usted va en contra de todo lo que dicen aquí. No de todo, no de todo, pero, La mayoría. pero pues parte. Ah, sí. Parte. Lo que pasa es que no me hacen caso, ¿no? Yo puedo ir en contra, ¿Pero pero, usted es el único o hay más profesores? pero no me paran mucha bola, ¿no? No, lo que pasa es que se genera cambios. No todos están de acuerdo con todo. Por eso tienen un cambio como esto, por ejemplo. La primera vez que yo propuse algo como esto me dijeron, no, eso no se puede. Eso fue lo primero que me dijeron. Y hagamos un techo, no, eso no se puede. Los ingenieros de aquí, no. Eso está muy caliente, nos estamos asando allí. No, que el aire no, eso no se puede porque eso está, ustedes están debajo de la plaza, el techo se calienta, eso no hay nada que hacer. Y hasta ahorita tenemos frío. Entonces, ¿Usted cuántos años lleva en la universidad? 3 años. 3 años. Ah, poquito. Sí, un poquito. Pensé que ya 20. No, imagínate. No creo. Bueno, yo voy a parar esto. Yo creo que ya entonces por hoy. Uno escucha profesores que dicen, no les ha tocado, que llevan 25, que yo no. Sí, que son activos fijos de la universidad. Eso no pasa.